Buenas, María Teresa, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿Y a ti qué tal? Muy bien, sí señora, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y de saber un poquito más sobre su vida. Bueno, con mucho gusto. Ojalá les pueda servir en algo. Claro que sí. Si quiere, empiécenos a contar cómo tuvo la idea de empezar un centro de rehabilitación y reinserción social de drogadictos acá en Colombia. Bueno, la idea fue porque era la época más convulsionada cuando comenzó todo este problema de la drogadicción, del narcotráfico, cuando mataron a Rodrigo Lara, a Luis Carlos Galán, una época muy convulsionada que tuvo el país. Entonces, en esa época pues pensamos en colaborarle a Rodrigo Lara, que era muy amigo nuestro, para que no le fuera a pasar absolutamente nada, porque él estaba muy amenazado. Sí. Cuando subió al ministerio, él estaba muy amenazado y entonces nos preocupaba que le fuera a suceder algo, que fuera a estar en peligro su integridad hace tanto tiempo. Bueno, sí, que yo tuve una institución de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. Pues en realidad fuimos la primera institución que se abrió aquí en Bogotá y después se hizo la de los padres, los sacerdotes estos. Y bueno, y después, ¿qué pasó en esos 25 años de su vida? ¿Qué pasó? Pues me dediqué, estuve en política, en la época en que la política estuvo más dura y más cruel aquí en el país. Y estuvimos pendientes con ellos y dedicados a colaborar, a hacer algo que en realidad sirviera y que ayudara. Vea, creada Josefina Gallardo de Parejo, esposa de ministro del embajador en Hungría, Enrique Parejo González, y doña María Teresa de Caicedo, actual presidenta encargada de la Fundación Nuevo Amanecer, Comunidad Terapéutica Rodrigo Lara Bonilla. Pues lo que tú me preguntabas de que si el gobierno nos había ayudado, pues no, nosotros en realidad el instituto descentralizado que pensábamos, que teníamos en mente, proyectado, no se pudo hacer porque mataron a Rodrigo Lara y nos quedamos pues, sin saber para dónde coger. Entonces llegó Belisario Betancur y Roselena Betancur, les presentamos el proyecto a ellos y ellos se dividió en dos partes. Entonces a nosotros nos dejaron prevención, tratamiento y reinserción social. Entonces ya nosotros con esas tres fases que teníamos en la segunda parte del proyecto, entonces nos dedicamos a abrir la institución y ayudar, pero ya no era lo mismo porque no íbamos a ayudar a Rodrigo Lara, ni íbamos a ayudar con la parte del narcotráfico, ni nada de eso, ¿no? Solamente nos íbamos a dedicar a rehabilitación. ¿Qué clase de gente ustedes admitían en estos centros de rehabilitación? ¿Gentes de todos los estratos sociales o tenían una cierta audiencia en mente? No, mira, nosotros recibíamos de todos los estratos porque tristemente, pues la drogadicción no respeta clases sociales, ¿no? Entonces resulta que la gente tenía los problemas y terminaban en la calle debajo de los puentes, viviendo como desechables, arrastrando un carro de balineras, reciclando. Entonces nosotros pues recibíamos al que nos llegara allá. Teníamos unas mensualidades irrisorias desde 30.000 pesos en adelante. Entonces en ese tiempo vendíamos papel, vendíamos periódico, buscábamos donaciones, íbamos a las notarías, a todas partes, íbamos a Carulla, que Carulla nos colaboró bastante. Si quiere, siéntese aquí un segundito para no caminar tanto. Pero bueno, entonces, si ustedes aceptaban a gente de todos los estratos sociales y aunque pues recibieran ayuda no gubernamental, porque era pues de empresas apartes, ¿cómo ustedes podían, digamos, sostener 3 casas que llegaron a ser estos centros, si no estoy mal? No, eso ya fue después. Al principio, estoy hablando desde los comienzos. Al comienzo sí fue muy difícil. Nos tocó de nuestro propio bolsillo sacar, llevábamos el dinero. Mi esposo, como era coronel de la Fuerza Aérea,
yo me iba a conseguir donaciones en las fuerzas militares. Luchamos mucho, pero era muy difícil. Entonces, pues, nosotros teníamos un apartamento de Pablo VI, lo vendimos. Y con ese dinero, entonces, abrimos 2 casas más. Y pusimos las 2 casas más, y con esas 2 casas más empezamos a recibir gente de estrato medio y de estrato alto. Bueno, y entonces, ¿y esta gente, digamos la gente del estrato bajo a los estratos altos, se mezclaban o eran completamente divididos por estratos sociales y pues por la posibilidad de pagar el programa? Eran divididos, ¿por qué? Porque las casas quedaban lejos, no quedaban una cerca a la otra, ¿ves? Una quedaba en el Prado Veraniego, la otra quedaba en el barrio, al lado del Minuto de Dios, La Granja. Y la otra quedaba en la 186, abajo de la 7ª. Entonces siempre eran lejos. Entonces nosotros, pues la de la 186 era la casa para la gente que tenía más posibilidades económicas, porque era una finca. Entonces nosotros teníamos ya el internado, entonces los padres, la familia, los internaban, ya los dejaban allá, porque pues les habían hecho la vida miserable, ¿no? A la familia. Con sus agresividades, eran peligrosos, entonces ellos decidían más bien internarlos. Entonces los internaban y entonces pues nosotros teníamos que supervisarlos y responderles a las familias para que ninguno de ellos se escapara. Claro, si quiere podemos seguir caminando, el viento creo que está un poquito para despeinar. Pero bueno, o sea, al ver que, digamos, esta gran labor social, sobre todo usted siendo la primera, el gobierno no quiso, digamos, dar su apoyo al ver que esto realmente funcionaba, que realmente sí había gente dedicada a esto. No, pues el gobierno no nos apoyaba. El único apoyo que mandaban de pronto era con Carolina de Barco, cuando estaba Vigilio Barco, presidente, que mandaban las ambulancias de la Secretaría de Salud con los pacientes que encontraban debajo de los puentes. Entonces los llevaban allá y yo sí hablaba con Carolina y se lo dije muchas veces, le dije, pero mira, yo con mucho gusto te lo recibo, pero no nos están mandando absolutamente ninguna ayuda y esto no es justo, porque la institución necesita dinero para subvencionar sus gastos. Eso precisamente fue que abrí las otras casas para poder continuar con la obra, porque si no de otra forma había tenido que cerrarla, ¿no? Y botar a esos muchachos a la calle porque ¿cómo? No se podían seguir sosteniendo. Y bueno, o sea, ya que menciona cómo botarlos a la calle, ¿qué pasó para que esto se, digamos, esta buena obra como que dejara de existir? Bueno, mira, fueron 25 años que trabajé, tengo muchos muchachos rehabilitados, muchos, que puedo hasta nombrarlos, porque hasta sus historias clínicas las tengo. Pero resulta que mi esposo se enfermó en el 2001 y estuvo desahuciado. Y mi hija, mi nieta y mi yerno vivían en Estados Unidos. Entonces no había quien lo cuidara, quien se encargara de él. Entonces me tocaba ser la única persona que estaba pendiente de él, lo atendía. Entonces en ese tiempo tuve que entregar los pacientes a otras instituciones, pasar también los bienes que tenía la institución, los bienes muebles, todo y entregarlo, y porque yo tenía que primero que todo pensar en mi obligación como esposa. Pues me preocupo por los muchachos, yo los vivo llamando y entregué la casa Bienestar Familiar, porque para qué la quería tener. Y las otras, si no eran de Bienestar Familiar, eran arrendadas, entonces también las entregué. Entonces en ese momento, en ese tiempo, pues ya me dediqué a atender a mi esposo, ya no podía más. Le había dedicado 25 años de mi vida, tengo muchos muchachos rehabilitados, me agradecen, me llaman, yo también los llamo, nos vemos. Me preocupo por ellos porque pues aunque estén rehabilitados, ellos siempre necesitan hablarse con su terapeuta y con su directora. Pero pues he tenido deseos otra vez de volver a trabajar, pero no sé. ¿Y por qué no está segura de volver a, digamos, ya que usted fue la primera en hacer esto, por qué no siente la necesidad de volverlo a hacer? O sea, eso ya es
ya es como, no sé, vital para la sociedad actual. Pero no, mira, es que el problema de ahora es que la gente, con estos problemas que ha puesto el gobierno, es difícil, porque ahora los pacientes no se pueden tener internos, porque ahora eso se tipifica en secuestro. Ya no se les puede obligar a aceptar un tratamiento, porque eso es ir contra el libre desarrollo de la personalidad. Hay muchas cosas que nos amarraron las manos y no nos dejaron continuar. Entonces yo en este momento solamente se maneja como hospitales de día, y para mi modo de pensar, mi modo de ver y de sentir, un hospital de día no rehabilita, nunca. Porque el paciente en sí necesita una continuidad y necesita alejarse de su entorno para poder pensar sobre su problema, sobre sí mismos, para poder conocerse, revisar en su interior y darse cuenta cuál ha sido su falla y en qué puede y debe cambiar. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias por ayudarnos y mostrarle a la sociedad que realmente usted fue la primera en empezar este gran proyecto.